expositora. Ok. Ahora sí, vamos a hacer la presentación a nuestra expositora. El día de hoy, a ver, un momento que muevo esto para que aparezca. Ya. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a Jacqueline Flor Baldión, quien es gerente de data en Voltex Perú. Ella es bachiller en Ingeniería Estadística de la Universidad Nacional de Ingeniería. Está estudiando un MBA en el Business School de España. Es candidata a máster en Inteligencia Artificial en la Universidad UNIR de España. Tiene un diplomado en CRM en la UPC. Tiene un diplomado en Finanzas Corporativas en la Universidad del Pacífico. Ella es docente en la Universidad de Piura. Actualmente se encuentra estudiando una certificación en Estrategia y Gobierno de Datos en el IE Business School. Ella tiene mucha experiencia liderando equipos en áreas de ciencia de datos, Advanced Analytics y Gobierno de Datos. Ella más adelante se va a presentar con el tema que es Clustering in R. Así que aprovechen con todo este bagaje que ella tiene en su CV, nos va a poder comentar un poco de su trabajo. Y recuerden, todas las consultas que tengan, por favor, las hacen por el chat. Y sin más que decirles, comencemos. Adelante, Jacqueline. Gracias, Claudia, por la bienvenida y por la invitación a este evento. Voy a proceder a compartir mi pantalla para poder empezar la clase. Un momento. Ya. Está inhabilitada la función, a ver si me puedes dar el acceso para que pueda compartir. Ya, es que tienes que estar como co-host, a ver. Ya. Listo, ¿no? Ahora sí, a ver, voy a poner compartir. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Jacqueline, ya se puede ver. Listo. Clustering en R. Bueno, ya me habías presentado un poco, ¿no? Sí, soy profesional en ingeniería estadística, ¿no? Ya tengo ya más de 10 años que llevo mi maestría, por ahí no es que la esté haciendo, ya la había estudiado ya hace unos 10 años, mi maestría en Administración de Negocios en España, y también una maestría en Inteligencia Artificial. También tengo especialización en marketing relacional y en finanzas corporativas. Todos estos estudios me han ayudado a mí bastante a complementar, son un complemento, ¿no? A todas las cosas que yo he podido desarrollar en los trabajos que he participado, en los proyectos y en toda mi experiencia profesional que he venido haciendo a lo largo de los años, ¿no? También soy docente ya hace unos 8 años y me dedico pues enfocado a todo lo que es analítica de datos, business analytics, deep learning, forecast, ¿no? Diferentes estrategias y herramientas que nos pueden ayudar a entender mejor los datos. Actualmente soy gerente de data en Valtex Perú. Y ahí ya adicional a todo lo que he visto en Business Intelligence, Business Analytics, también veo bastante lo que es estrategia y gobierno de datos, ¿no? En las consultorías que doy para los clientes es muy importante esta parte, ¿no? Que a veces perdemos por solamente estar explotando la información, aplicar técnicas de Machine Learning, ¿no? Y nos olvidamos de que el activo más importante de una empresa son los datos y hay que buscar una manera de gobernarlos de tal forma que la estrategia de datos converse con la estrategia de la empresa y realmente haya un valor mucho mayor que solamente se puede generar cuando no hay silos de información. Bueno,
He trabajado en diversas empresas, ¿no? En sectores como telco, banca y microfinanzas, he podido aplicar muchas técnicas de machine learning, de segmentación, he hecho scores, ¿no? En las empresas de banca, microfinanzas. Los equipos de liderazgo se han orientado también bastante a la parte de riesgos, a la parte de metodologías, ¿no? Y también a la parte orientada a inteligencia comercial, ¿no? Donde tratas de entender al cliente, y en la parte de riesgos tratas de ser un poco más cuidadoso al momento de dar algún tipo de crédito, ¿no? Siguiendo las políticas de crédito que pueda tener la empresa financiera. Y bueno, entonces he sido invitada aquí, muy agradecida, ¿no? Para poder dar esta charla. Creo que el tiempo va a quedar un poco corto, sobre lo que es clustering, en realidad que vendrían a ser el famoso análisis por conglomerados, ¿no? Voy a empezar. La agenda es un poco en la introducción a lo que es R, ¿no? Un poco vamos a hablar de lo que es Machine Learning, ¿no? Dentro de todo lo que es inteligencia artificial. Y como parte de Machine Learning, que es un aprendizaje automático, ¿no? Dentro de todas esas técnicas encontramos lo que es el clustering o análisis de conglomerados. Y vamos a ver un caso de uso, ¿no? Dependiendo del tiempo que tengamos, y también un caso que también lo he visto, ¿no? En la empresa donde he estado trabajando en los últimos años, para que puedan aterrizar un poco más la idea de aplicar una segmentación y lo útil que puede ser. Bueno, R es un lenguaje de programación, ¿no? Que permite realizar comandos, implementar técnicas, ¿no? Estadísticas en un entorno muy interactivo, ¿no? Para poder hacer análisis estadísticos y también hacer gráficos, ¿no? Entre otras cosas también. Es un lenguaje de programación orientado a objetos, ¿no? Tú puedes aplicar las funciones a ciertos objetos, ¿no? Los objetos, llámense las tablas que diariamente utilizan, ¿no? Los data science, ¿no? O algún tipo de vector, algún tipo de matriz, ¿no? Esos son objetos, entonces las funciones que se realizan, ya sea, por ejemplo, una media, ¿no? Alguna función de ordenamiento, ¿no? Se orienta a ese objeto. Fue diseñado por dos ingenieros, ¿no? Uno relacionado a la ciencia de la computación y otro estadístico, en los 90, ¿no? Y actualmente pues ha evolucionado mucho porque ya se van creando más paquetes, ¿no? Y conforme se avanzan con las metodologías, también se van creando nuevas funciones que nos acorten la utilización de algún script un poco más largo. ¿Por qué usar R, no? R, así como otras herramientas así open source, es porque es gratis, ¿no? A diferencia de otras que tienes que pagar por módulos, ¿no? Este lenguaje de programación es abierto, es gratis. La sintaxis que se utiliza es intuitiva, ¿no? Por ejemplo, ahí se están creando vectores, ¿no? No es compleja. También puede ser cálculos aritméticos, entre otras cosas, cruces, ¿no? Pero es bien intuitiva. Otra característica importante es que es fácil, ¿no? Su uso, ¿no? Y te permite incrementar más parámetros, por ejemplo, a las funciones que puedes usar, ¿no? Y mejorar algunos gráficos, por ejemplo, en este caso, ¿no? O una acción que quieras hacer con tu función, ¿no? La puedes ir mejorando añadiendo algunos parámetros de esa función, ¿no? Por ejemplo, acá estamos teniendo un histograma y y bueno, entonces, por el otro lado ya el mismo histograma, ¿no? Lo estamos mejorando, poniéndole un título, ¿no? Estamos poniendo colores, gráfico, labels a los ejes, ¿no? Entonces, podemos ir mejorando porque siempre vamos a tener un consumidor final, ¿no? Que te lo tenga que entender, y cuanto mejor sea nuestro producto final, es más entendible y recomendable. También R tiene una cantidad de librerías, ¿no? Paquetes, y dentro de ellos, dentro de estas librerías, podemos encontrar funciones, ¿no? Que podemos aplicarlas
a nuestro análisis de información que vayamos haciendo. También tiene una gran variedad de librerías gráficas, ¿no? Por ejemplo, ahí abajo estamos haciendo una serie de tiempo. Y por el otro lado, pues estamos viendo unos gráficos de barras, estamos viendo, por ejemplo, un análisis con una referencia geográfica, ¿no? A través de los mapas, para hacer tal vez una georreferenciación. Por el otro lado tenemos, por ejemplo, una gráfica que nos ayuda bastante en los modelos predictivos cuando se quiere ver la bondad de ajuste de algún tipo de modelo, ¿no? Que es el área bajo esa curva ROC. Y a veces esa gráfica no la podemos conseguir tal vez en otro tipo de lenguaje, ¿no? Ahí sí podemos aprovechar este beneficio que tenemos también de este software. También tenemos un gran apoyo, ¿no? En las redes, en las diferentes redes, donde se publican pues artículos, hay bastante contenido sobre las nuevas funciones, hay foros, ¿no? Donde tú también pues te puedes entrampar en un desarrollo, ¿no? Y lo comentas y ahí tienes bastante apoyo con esa red que son RFans. Algunas reseñas de lo que es R, ¿no? Y tienes ahí la consola, ¿no? En la parte del software R, y en RStudio también tienes su consola de RStudio, donde tienes la consola de comandos, la consola de resultados, tienes un ambiente donde vas a crear las funciones, los objetos, y todo un ambiente donde se muestran pues algún tipo de diccionario, también los gráficos, ¿no? Y todo lo que se va queriendo ver como dónde puedes obtener, dónde puedes conseguir la ubicación de las librerías. Hay algunas reseñas, ¿no? Acá ese es un lenguaje que diferencia a otros, distingue las mayúsculas de minúsculas. Eh, Hay algunos símbolos, ¿no? Que podemos utilizar para hacer el contenido un poco más ordenado, ¿no? Hacer un tipo de comentarios, ¿no? Y ir desarrollando nuestro script. Ahí mira bien, por ejemplo, acá también una sentencia bien sencilla, se están generando algunas sucesiones, de ahí algunos productos y una secuencia. Son funciones predeterminadas y las operaciones matemáticas de comparación y lógicas que se pueden usar también, que se usan en otros lenguajes, también son aplicables aquí. A ver, voy a... Listo. Acá había un tema. Bueno, ahora viendo un poco lo de qué es Machine Learning, vemos aquí que la parte de Machine Learning es un componente de lo que es la inteligencia artificial. Y también dentro de Machine Learning tenemos a lo que es Deep Learning. Entonces, se trata de buscar, ¿no? Desarrollar esos algoritmos que permitan, ¿no? Que las computadoras, entes, ¿no? Máquinas puedan aprender y tomar decisiones sin ser explícitamente programadas, ¿no? Entonces, pero para poder hacer esos algoritmos, ¿no? Es necesario tener una grande cantidad de datos porque tiene que aprender. Ese algoritmo tiene que tener un aprendizaje basado en la historia de esos datos, ese volumen de información, ¿no? Para poder tomar decisiones. Entonces, el Machine Learning o aprendizaje automático tenemos unas cuatro partes, podríamos decirlo así, y entre ellos tenemos al aprendizaje supervisado, ¿no? Al aprendizaje supervisado tenemos varias técnicas, puede ser los árboles de decisión, ¿no? Puede ser los bosques aleatorios, ¿no? Regresión, ¿no? Una regresión logística, por ejemplo. Usos, por ejemplo, acá vemos detección de spam o no, definiendo un target específico, podemos determinar si ese correo va a tener o no va a tener spam, ¿no? Y basado en un conjunto de variables independientes que te van a poder ayudar a determinar si ese correo va a tener spam. Reconocimiento de voz también y analíticas de anuncios, entre otras cosas.
Por ejemplo, en banca se utilizan mucho los modelos scores, ¿no? Y ahí se quiere saber, ¿no? Si ese cliente, ¿no? O este prospecto de cliente que va a entrar a tu cartera va a tener un perfil de pago bueno o no, ¿no? Si va a entrar en mora o no va a entrar en mora en un determinado periodo de tiempo. Entonces ahí es muy común utilizar, por ejemplo, modelos de regresión logística, ¿no? Tenemos también el aprendizaje no supervisado. Acá figuran mucho los modelos clasificatorios o de conglomerados, que es lo que vamos a hablar, y también las agrupaciones que se hacen de variables, ¿no? Que es la reducción de variables, cuando tenemos mucha cantidad de variables a analizar y dependiendo de qué quieres explicar, ¿no? A veces quieres explicar la varianza, ¿no? La varianza total o la varianza individual, se aplican pues técnicas ya sea un análisis factorial o un análisis de componentes principales, ¿no? Estas son técnicas que se utilizan en el aprendizaje no supervisado y nos ayudan pues a segmentar una cartera de clientes, productos, nos ayudan a poder acotar mejor esas características y diseñar, por ejemplo, campañas específicas para determinados grupos de clientes. También dentro de Machine Learning tenemos el aprendizaje semi-supervisado, ¿no? Ahí el análisis de voz, detección de fraude, investigaciones médicas, y en el aprendizaje por refuerzo, que aquí ya interviene bastante la robótica, ¿no? Los videojuegos, ¿no? Y entes autónomos que van aprendiendo a base de prueba y error. Bueno, ahora vámonos a lo que es clustering, que estaba dentro del aprendizaje automático, dentro del aprendizaje no supervisado. Entonces, clustering, tenemos que es una clasificación no supervisada, aprendizaje no supervisado, ¿no? Y aquí nuestro objetivo principal es tener un conjunto de datos en el cual queremos particionarlos en características que cada uno de esos grupos, ¿no? Los grupos que van a salir de ese conjunto de datos tengan características comunes, ¿no? Que tengan, pueden ser, por ejemplo, características, ¿no? Relacionadas a algún tipo de consumo, ¿no? Algún patrón, que tengan de acuerdo a ciertas características demográficas, ¿no? O un perfil netamente de ese uso que hacen tal vez de su tarjeta de crédito, ¿no? Etcétera. Entonces, tenemos, ¿no? Hay varias metodologías para poder hacer una segmentación. Los métodos, pues, por ejemplo, puede ser un análisis jerárquico o un análisis Cummings, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? De manera ilustrada, ¿no? Un Cummings y un análisis jerárquico, ¿no? La diferencia, ¿no? Acá en el lado izquierdo tenemos, por ejemplo, 3 grupos, ¿no? Y en base a distancias, ¿no? Se ha podido establecer esos grupos y que tengan una mínima distancia dentro de cada clúster y una máxima distancia entre grupos, ¿no? Para distinguir mejor esos grupos y que gracias a esas variables se ha podido hacer esa distribución de casos de una manera iterativa. Por el otro lado, por ejemplo, ahí tenemos en ese gráfico una clasificación jerárquica y lo que se ve ahí es un gráfico llamado dendograma. Con el dendrograma también, ¿no? Se puede comenzar a agrupar cada caso, ¿no? Y tener grupos, ¿no? Que tengan también características similares, ¿no? Acá hay una diferencia, ¿no? Cuando ya se tiene el volumen de información es muy grande, es preferible no utilizar el análisis de Cummings, ¿no? Porque ya tener un dendrograma para una data muy grande, o tomas una muestra no aleatoria, o ya sería un poco más complejo su análisis, ¿no? Etapas del análisis de conglomerados, ¿no? O el clustering. Entonces tenemos que plantear el problema, ¿no? Tenemos que seleccionar las variables, tenemos que hacer un análisis exploratorio, tenemos que elegir la medida de asociación, tenemos que elegir la técnica clúster y también validar los resultados, ¿no?
Siempre es importante cuando se hace una segmentación o cualquier tipo de estudio, ¿no? Conversar con el cliente interno, ver las variables que pueden estar usando también, hacer un benchmark, ¿no? Los competidores, analizar los procesos, ¿no? Porque el negocio no funciona de manera aislada. Y siempre, a veces creemos que solamente son los datos que el área de inteligencia comercial, ¿no? El área que maneja información es posible, ¿no? Tal vez otra área también nos pueda proporcionar esa información extra o también es probable que se pueda utilizar información externa que mejore la segmentación que queremos hacer. Bueno, acá estamos viendo los tipos de análisis de conglomerados, ¿no? Tenemos, pues, como les dije, los jerárquicos y los no jerárquicos. El jerárquico, por ejemplo, ¿no? Tenemos los aglomerativos, los disociativos. Son muchos métodos, ¿no? Vamos a tratar de explicar unos cuantos, ¿no? Es los que están marcados, por ejemplo, el vecino más lejano, ¿no? Y el de Cummings. El método jerárquico, ¿no? Tenemos dos tipos, el aglomerativo, ¿no? Que conforme se van midiendo las distancias, ¿no? Ahí tenemos una matriz de distancia y una medida de asociación, que puede ser, por ejemplo, un tipo de distancia euclidia, Mahalanobis, ¿no? Y se van midiendo la distancia de tal forma, pues, que se va aglomerando los casos, ¿no? Se puede agrupar, por ejemplo, un individuo 1 con el individuo 3, ¿no? Porque tienen características similares y se van a ir aglomerando hasta mapear todo el conjunto de casos y tener nuestro endograma donde ahí vamos a poder identificar los grupos a priori que se pueden formar. En cambio, el disociativo parte de un global y de todo el conjunto de casos va disociándose hasta el grupo más pequeño. Por ejemplo, esta es la famosa distancia, ¿no? Entre los conglomerados. Por ejemplo, ahí tenemos el vecino más cercano, donde tenemos dos grupos acá, dos grupos, y cada grupo de individuos, ¿no? Como ejemplo, entonces acá tenemos que es el vecino más cercano, ¿no? Porque estos dos puntos, por ejemplo, son más cercanos que unir, digamos, este punto que estoy señalando versus este, ¿no? Entonces, ahí se busca una distancia mínima, pero esta distancia es tomada de una matriz de distancias, ¿no? Y como les decía, hay una medida, en este caso puede ser la distancia euclídea, y como se toman medidas, ¿no? Medidas, distancias, ¿no? Con esas variables, es importante también que esas variables tengan la misma escala, ¿no? Porque se tienen que hacer cálculos y ahí es importante que esas variables tengan la misma escala, ¿no? De medición. ¿A qué me refiero, no? Podemos tener variables que sea edad, que por ejemplo está en años, pues tenemos una variable que es salario, que está en soles, ¿no? Y así, entonces tienen diferente escala, ¿no? Tienen diferente medida. Entonces ahí es necesario hacer una estandarización previa a las variables para poder calcular esas distancias y poder tener esas distancias mínimas o máximas dependiendo del tipo de análisis jerárquico que se quiera hacer. Por ejemplo, este es un método del linkage aglomerativo, ¿no? Y puede variar entre máxima y mínima distancia, que es lo que acá vimos en la diapositiva anterior, y va siendo de manera iterativa, se van calculando distancias y agrupando los individuos, ¿no? Que tengan mayor similaritud basada en ese conjunto de variables independientes o características, ¿no? Con las cuales tú quieras agrupar esos individuos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una matriz de distancias, ¿no? Acá tenemos una matriz de distancias. Pongámosles que esta es una distancia euclídea, ¿no? Un algoritmo matemático ahí que se calcula, ¿no? Entonces, si vemos la mayor distancia, ¿no? Si escogimos el algoritmo linkage con la máxima distancia, vemos que de todos estos casos, la máxima distancia se tendrá entre el individuo E con el individuo D, ¿no? Por ejemplo, que es 0,93, ¿no? Y entonces estos son los dos primeros individuos que van a ir agrupándose, ¿no? Van a ir agrupándose y se vuelve a iterar eliminando estas esa fila y esa otra columna y se vuelve a hacer un cálculo, ¿no?
Y se ve pues que de la matriz restante, ¿no? El máximo valor va a ser el 0,75. Entonces acá ya se están agrupando el C y el A, ¿no? Y se vuelve a hacer la iteración y se busca también la máxima distancia y ahí ya se vuelve a hacer otro agrupamiento y a esta vez sale el individuo B con la agrupación anterior que existió, que es el D y el E, que ya estaban agrupados. Y por último, se vuelve a hacer la iteración y se tiene de esa forma ya una matriz final donde ya están agrupados el AC con el BDE, ¿no? Como un solo conglomerado, ¿no? Entonces, esto traducido a un dendrograma, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿no? Lo que vimos primero era que el primero en agruparse, ¿no? Era el E y el D, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el E y el D se comenzaron a agrupar, tenían la máxima distancia, 0,93. Posteriormente se agruparon el A y el C, ¿no? Y que eran con 0,75, ¿no? Y luego se agrupó el B con el D y el E, ¿no? Y por último ya se agrupó todo este conjunto de datos con el conjunto de datos A y C. Y se tiene el dendrograma, ¿no? Es aquí donde uno tendría que hacer una línea imaginaria, ¿no? Más o menos por acá, y ver que con estos datos se pueden trabajar dos conglomerados, ¿no? Que es el conglomerado BDE y el otro conglomerado que sería el AC, ¿no? Y a partir de ahí ya se puede tener tu conjunto de datos, ¿no? Con el grupo uno y el grupo 2, ¿no? Llámese el grupo uno el A y el C, y el grupo 2 es B, D y E. Esta es la forma con la cual la metodología jerárquica, ¿no? Hace las agrupaciones. Esta es una forma de hacerlo de manera aglomerativa, ¿no? No es la disociativa que parte de un todo, ¿no? Pero esa es la idea que se debe tener al momento de aplicar esta metodología jerárquica. Ahora vamos a hablar un poco de la metodología K-medias, ¿no? Y en esta metodología K-medias, a diferencia de la jerárquica, en la jerárquica se tiene, ¿no? El dendrograma, y con el dendrograma, luego de hacer el dendrograma, se traza una línea imaginaria y se ven los conglomerados que puedes tener. Aquí se busca, ¿no? Un número a priori de grupos, que se quiere segmentar el conjunto de datos, bajo el concepto de minimizar la distancia intraclúster y maximizar la distancia interclúster, ¿no? Porque eso nos va a conducir a buscar individuos que se parezcan entre sí en cuanto a las características y que cada grupo sea lo más diferente posible. Entonces, el proceso de K-means lo que hace, ¿no? Es parte de un K2, pues el K1 sería todo el conjunto de datos, ¿no? Y comienza a hacer grupos, ¿no? Comienza a hacer grupos, y estos puntos rojos que vemos acá son los famosos centroides, ¿no? Son centroides, son puntos intermedios, ¿no? Que es el punto de referencia, que es la media, ¿no? De esos datos. Entonces comienzan a ponerse como referencia con ese centroide, y se comienzan a ubicar, si en el caso son más cercanos a este centroide, se van ubicando con ese grupo, ¿no? De esa manera también pasa con el otro grupo. Se vuelve a hacer la iteración de tal manera de que se van acomodando los grupos y que por más iteraciones que vuelvas a hacer, siempre van a permanecer esos individuos en el mismo grupo en el cual tienen un centroide de referencia cercano. Por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo del cálculo del centro de gravedad. Se tiene un conjunto de estudiantes, ¿no? Con diferentes asignaturas, matemáticas, ciencias, español, historia, educación física, y aquí se tienen sus notas, ¿no? Se tienen las notas. Por ejemplo, si yo saco un promedio del curso de matemáticas, tenemos, por ejemplo, que es 6,8, ¿no? Y acá igual, en ciencias es 7,7, en español es 7,7 y así sucesivamente. Este vendría a ser su centro de gravedad total de todo el conjunto de datos, y esta va a ser la referencia en el cual se van a medir, se van a comparar cada punto, ¿no? Cada individuo se va a comenzar a comparar. Y basada en esa comparación se van a ubicar en clusters, en este caso son 3, y se va a ver
su media de cada uno de los clúster que estamos viendo aquí, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo a todo el conjunto que es el clúster uno, ¿no? Que es Pedro, Inés, Ana y José, si yo le tomo la media a toda su nota en matemática, me tiene que salir 7.7, ¿no? De la misma manera, para esos mismos alumnos en ciencias, ¿no? Si tomo esos datos, también voy a tener el 9.5 y así, para cada uno de los clústeres. Entonces, basado en ello, nosotros ya tenemos tres grupos, ¿no? Con centros de gravedad y que nos pueden ayudar a tener una caracterización de cada uno de estos clústeres, ¿no? Porque una buena forma de poder describir grupos, ¿no? Es basados en medidas de tendencia central o centros de gravedad. Entonces, por ejemplo, acá podemos distinguir tal vez quiénes son los alumnos que tienen mejores notas, ¿no? En qué grupo, en qué clúster se encuentran. Y basado en estos casos, por ejemplo, ahí los leo en el chat, ¿cuál sería el clúster, ¿no? Donde se encuentran los alumnos que tienen mejores notas? Ahí los estoy leyendo en el chat. Nadie se anima. Aquí me dicen el C1, ya, se han animado a decir, muy bien. A ver, ¿qué más? Espero la participación. Recuerden que esta calificación va del 0 al 10. Ya. Ok, acá me dice el C1. Pero de por sí, si vemos, pareciera que todo este conjunto de alumnos es como si fuera un tercio, un quinto superior, porque no tienen notas por debajo del 5. Ya de por sí también podemos sacar esa conclusión de a priori, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos, ¿no? De que el C1, ¿no? Tiene mejores calificaciones versus los otros grupos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es el grupo? ¿Cuál es el grupo, perdón? ¿Cuál es el grupo que necesita un refuerzo en cursos de letras? Ahí ya me respondieron por ahí. Cierto, ¿no? Ahí el C2 vemos que tiene 6.5, 6.3, ¿no? Y en realidad también le falta matemáticas, ¿no? Pero en general el C2 está un poco bajo en casi todos los cursos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estamos caracterizando nuestros clústeres, de tal manera de que uno pueda darle un curso de verano, puede extender a la apertura de un curso en específico o recurrir a asesores, ¿no? Que puedan complementar esa carencia o para que mejoren su rendimiento estos alumnos, ¿no? Ya no solamente es aplicar la técnica, sino buscar cómo poder, ¿no? Distribuir estos alumnos o buscar alguna estrategia, ¿no? De poder diferenciarlos con un apoyo especial, etcétera, una solución. Bueno, entonces, esa es la idea que quería mostrarles acerca de lo que es un método jerárquico de Camins. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a entrar al ambiente RStudio, y vamos a ver un caso. Acá es lo que tendría. Vamos a ver un caso de clientes de tarjeta de crédito, ¿no? Que se tiene un conjunto de clientes con tarjeta de crédito en un banco top en el Perú. Se busca segmentar a los tarjetavientes de acuerdo a diversas variables como antigüedad, ticket promedio y edad, ¿no? Y una vez segmentado el conjunto de clientes, describir los grupos encontrados, ¿ok? Entonces, vamos a entrar a nuestro entorno en R. Vamos a entrar al entorno R. Por un momento. Estoy en el entorno.
Listo. Entonces acá tenemos, como ya les había dicho, la consola de comandos, la consola de resultados, el ambiente donde se van guardando los objetos, las funciones, todo lo que creamos aquí. Y acá ya es un tema de descripción de paquetes, la visualización de los gráficos, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, acá vamos a empezar, ¿ya? Eh, Camins, lo voy a poner aquí. Bueno, voy a volver a compartir, voy a salir de la... Me dicen que no se ve, ahora se va a ver. Vamos a ver. ¿Ahora se ve? ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Ya, muy bien, se ve. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es, como les comentaba, una especie de, para mí me gusta ordenarme, ¿no? Acá yo sé que es para ladies, segmentación, ¿no? Que pongo siempre para poder ordenarme. También, gracias. Y acá vamos a empezar, ¿ya? Entonces, nuestro ejemplo uno, vamos a leer los archivos, ¿no? Lectura de archivos. No se me fue. Lectura de archivos. Ok, entonces, yo le voy a poner un nombre a mi objeto. Voy a poner data. Y el archivo que voy a ir trabajando es un archivo del tipo CSV, o sea, que está separado por comas, ¿no? Puntos y comas. Y voy a utilizar para ello el comando read.csv. ¿Ok? Y voy a buscar dónde se encuentra mi archivo. Voy a buscarlo, ¿no? Y yo lo tengo por aquí. Clientes TC. Toda la información. Y voy nuevamente a R para poner a mi archivo aquí, que se llama clientes underline tc, y la terminación punto csv. Ya le voy a añadir más parámetros a mi codificación. Tengo que cambiar los slash. Listo. Ya. Entonces, vamos a poner X. Tengo que especificar, por ejemplo, cómo están separadas las columnas, ¿no? Y acá las columnas están separadas por una coma. Para el otro parámetro de esta función de lectura, le voy a decir cómo están los números, la parte decimal, si es con coma o punto, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí, en este archivo, es con comas, la parte decimal sí está separada por comas, y acá también le voy a especificar si tiene o no encabezado, con el comando que ven. Y voy a poner T de true. Yo si quiero le puedo poner completo, ¿no? Pero también queremos hacer una abreviación de la orden, podemos ponerle T, que es true, que sí tiene encabezado. Entonces acá tengo la data, voy a correr, lo voy a ejecutar.
Ya, entonces, clientes SV, acá voy a buscar que está en mi desktop, voy a corregir esta parte, y está. Mm, Ahora sí. Listo, acá tenemos la información ya. Voy a volver a ejecutarlo. Y ahí tengo la información, ¿ya? Entonces, acá apliqué el comando head. Voy a quitar esto. Voy a volver a ejecutar esto. Y acá tengo esta información, ¿ok? Tengo una columna que tiene que ver con un identificador, ¿no? Imagínense que es una codificación interna que tiene la data, ¿no? Para no mostrar los DNIs, por ejemplo. Tenemos la edad del cliente, tenemos el ticket promedio consumo, ¿no? Tanto de pues, las compras que hace como los retiros por cajeros, ¿no? Los dos usos se van a resumir en el ticket promedio, ¿no? O el consumo que tienen de los últimos 3 meses. Entonces, en los últimos 3 meses, las veces que ha ido al cajero automático a sacar dinero o ha hecho compras en tiendas, retails, etcétera, en los últimos 3 meses, en promedio, es 1.500 soles, por ejemplo, para este primer cliente que estamos viendo aquí. La antigüedad está en años, ¿no? Está en años, tenemos que este cliente tiene 2 años siendo cliente de tarjeta de crédito de esta entidad financiera. Y tenemos acá un identificador de género, ¿no? Donde uno es mujer y 0 es hombre, ¿no? Listo. Entonces, vamos con algo que es muy importante, ¿no? Aparte ya de leer el archivo, vamos a hacer un análisis exploratorio de nuestros datos. El análisis exploratorio es muy importante porque ahí nos podemos dar cuenta si hay problemas en la información, de nulos o datos pues que no hayan sido llenados de manera correcta, ¿no? Si hay posibles puntos atípicos y nos da una idea de qué datos estamos analizando, ¿ok? Entonces aquí lo que estamos haciendo, vamos a analizar y vamos a utilizar el comando summary a la data, voy a dar control enter y acá tengo la información. Entonces a priori estamos viendo, ¿no? Algunos estadísticos descriptivos que nos pueden ayudar bastante a darnos una idea de los datos que tenemos. Por ejemplo, en edad tenemos eh, tarjetavientes no muy jóvenes, tenemos acá pues que tienen 23 años y podemos decir también que tienen en promedio unos 43 años. Para seguir describiendo esta información, también vemos que tienen aproximadamente un ticket promedio de 3.400 soles, con una antigüedad de 4 años, y tendríamos que ahora hacer una tabla porcentual de la distribución del género, ¿no? Pero si se dan cuenta, lo que yo he estado describiendo, ¿no? Es esa descripción es basada en medidas de tendencia central, ¿no? Nosotros no podemos describir un conjunto de datos diciendo, ya, consume 1.250 soles, ¿no? Porque son los puntos extremos, ¿no? Si hablamos del mínimo y del máximo. Entonces, cuando describamos una población, una muestra, ¿no? Hablemos de medidas de tendencia central, que son la mediana, la media, ¿no? Etcétera. Entonces, este tipo también de análisis nos puede ayudar a que nosotros podamos ver si hay a priori posibles puntos atípicos. ¿Y cómo, no? Comparando la media con la mediana, ¿no? La mediana es un punto muy importante porque a diferencia de la media, la mediana es
analizar una variable, ¿no? Ordenando los datos de menor a mayor, y es el punto medio de esos datos ordenados de menor a mayor. Sin embargo, en la media, cuando haces el cálculo de la media, ¿no? Tomando todos los datos, incluso, ¿no? O sea, es un cálculo de toda la información, puedes tomar también los puntos extremos que hacen que distorsione la representatividad de, eso, de esa variable o característica que estés viendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puede ser un domingo por la tarde en una función, ¿no? De una función que regularmente van niños, ¿no? Y si ves algunas características, tal vez la edad, ¿no? Es muy probable que no haya gente pues que tenga 70, 75 años, ¿no? Pero la media va a tomar todos esos valores, ¿no? En cambio, la mediana no va a hacer eso, no va a comenzar el orden, ¿no? Y es una forma que es más representativa al momento de querer tener una referencia de tu población. Entonces, cuando veamos mucha distorsión, ¿no? Mucha dispersión entre la media y la mediana, es posible que en esas variables puedan haber puntos atípicos. Y eso luego se confirma haciendo un gráfico de cajas, ¿no? ¿Ok? Entonces, aparentemente acá estamos viendo que la media y la mediana son muy similares, ¿no? Son muy similares, entonces tendríamos que hacer un análisis de cajas de las variables. Entonces, vamos a hacer un box plot. Vamos a hacer un box plot aquí, entonces acá voy a poner data, por ejemplo, tenemos la variable edad, ¿no? Y tengo la variable edad. No voy a añadirle más parámetros porque acá cuando uno hace más gráficos le puede poner color, ¿no? Estamos en un curso bien corto, en una sesión corta. Entonces acá estoy poniéndole, por ejemplo, el box plot o el gráfico de cajas de la variable edad. ¿Ok? Entonces, acá tenemos la variable edad y aquí tenemos la mediana. Lo que está resaltado en el punto medio de este gráfico de cajas es la mediana. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos en los puntos extremos son los puntos máximos y mínimos. Y por encima de ello, por encima de estos puntos, vamos a tener a los famosos puntos atípicos. Ya vamos a tener a los famosos puntos atípicos. Entonces, tenemos ello como referencia y al menos en esta variable, ¿no? En esta variable no vamos a tener nosotros los puntos atípicos, ¿no? No hay puntos atípicos. ¿No? Vamos por la otra variable, por ejemplo, antigüedad. Voy a dar control enter. En antigüedad, por ejemplo, ese es el gráfico de cajas, ¿no? Recuerden que antigüedad está en años, edad también, ¿no? Y aquí lo que podemos ver es que sí hay puntos atípicos, ¿no? Acá tenemos la mediana, tenemos acá detrás también hay un tema de cuartiles, ¿no? Y hay un rango intercuartílico también aquí. Y vemos acá, por ejemplo, que hay puntos atípicos, ¿no? Y estos puntos atípicos, cuando a veces uno hace un modelo, una segmentación, pueden distorsionarnos en los datos, entonces hay técnicas que nos pueden ayudar como imputar datos, ¿no? Etcétera, y solamente para aplicar la metodología es necesario hacer esa imputación de registros siempre y cuando no sesguemos el análisis, ¿no? He tenido por ahí algunos alumnos, ¿no? Analistas, pues que estaban emocionados, ¿no? Explorando la información, tenían todos sus registros, ¿no? E imputaron más del 40% de los datos, ¿no? Dijeron, no, esos son muchos atípicos. Y ahí ya estás sesgando esta variable y esa variable ya prácticamente, pues, no te va a ayudar a hacer una predicción apropiada, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Y un 10% de imputación es lo adecuado, ¿no? Cuando uno está analizando variables que tienen posibles puntos atípicos. Entonces, por último, vamos a ver la variable consumo o ticket promedio. Entonces, aquí tenemos otro box plot
Y en este box plot vemos que tampoco hay puntos atípicos. Y recuerden que consumo aquí está en soles, ¿no? Acá tenemos en soles, acá lo tenemos en edad, esas ambas variables. Ok, entonces tenemos que primero solucionar este tema de datos que están atípicos y vamos viendo un poco qué podríamos hacer, ¿no? Ahí podríamos también reemplazarlo con la mediana, ¿no? Reemplazarlo con algún cuartil que esté cercano o próximo a esos datos atípicos también. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a ver límite inferior y acabo de usar una función cuantile, ya, y acá vamos a poner data, antigüedad, ¿no? Y aquí voy a poner un coma, voy a poner punto 25. Ahora explicamos por qué estoy haciendo esto. ¿Ya? Y acá le voy a poner 1.5 por el rango intercuartílico, que es el IQR. Acá voy a poner data, antigüedad. Esto, ya. Y aquí, pongo más. Listo. A ver, voy a copiar. Listo. Control L. Ok, a ver. Lo que yo estoy calculando aquí para la variable antigüedad son los límites, tanto el límite inferior como el límite superior teórico. Esos son los puntos de referencia que yo tengo y que me ayudan de alguna forma a confirmar que aquí en esta variable tenemos puntos atípicos. ¿Ok? Entonces, estos límites están conformados por los cuartiles. Ya, acá lo voy a poner. El límite inferior, por ejemplo, es el cuartil 1, ¿no? Cuartil 1 es el 25% de los datos ordenados de menor a mayor, ¿no? Menos 1.5 por el rango intercuartílico, ¿no? El IQR, ¿no? Es de la variable, ¿ok? Y el IQR, lo voy a poner, el IQR siempre es el IQR, que es el rango intercuartílico, va a ser igual al cuartil 3 menos el cuartil 1. Vale, lo pongo para que por ahí repasen. En todo caso, si es que no lo han escuchado, ahí lo tienen, ¿no? Ok, entonces, IQR. Acá le voy a poner minúsculas, IQR. Listo. Y el límite superior teórico está conformado por la, la función es, ¿no? El cuartil 3 más 1.5 por el rango intercuartílico, ¿no? Entonces, con esto nosotros podemos tener esos valores de referencia, ¿ok? Que acá yo los voy a alojar en un vector R, voy a llamar a mi vector R que ya lo creé ahí. Entonces, esos son los puntos de referencia que tengo para esa variable y los datos oficiales de esa variable, por ejemplo, ¿no? Si yo le pongo
el comando range a data antigüedad. Tenemos que el mínimo valor es 1 y el máximo valor es 12 para esa variable. Entonces, ¿no? Preguntando, vemos que hay puntos atípicos, ¿no? Y que, por ejemplo, en esa variable tenemos puntos atípicos porque está por encima, ¿no? 12 está por encima del 9.5 que lo tenemos como referencia. Entonces, ahí tendríamos que hacer como una imputación de datos, ¿no? Utilizando alguna medida de referencia, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de hacer aquí. Y acá le voy a poner data, le voy a recalcular data antigüedad, y voy a hacer acá un condicional, if else, y voy a poner data antigüedad, si data antigüedad es mayor que 9.5, ¿no? Que es si es mayor que el límite superior teórico, por ejemplo, voy a poner el valor de, voy a copiar de frente esto, voy a poner el cuartil 3. De lo contrario, van a preservarse los demás valores, ¿no? Ok, entonces, ya tenemos esos datos y le voy a dar intro aquí. Control Enter, ya lo tengo. Entonces, ahora voy a volver a hacer el box plot de data, antigüedad. Control Enter y ya ahí ya no tengo los puntos atípicos que había visto. Entonces, teniendo ya esta información, ya la hemos analizado, sabemos que son clientes que tenían pues una edad promedio de 43 años, ¿no? Que tenían 4 años de antigüedad en la compañía, en el banco como clientes, ¿no? Y 4.300 soles aproximadamente como ticket promedio. Eso es lo que sabemos. También ya hemos analizado, hemos hecho imputación de esos datos. Podemos proceder a hacer ya un poco más la metodología, pero previo a eso, vemos que tienen diferentes escalas, ¿no? Estamos hablando de años para la variable edad con antigüedad y para la variable, pues, ticket promedio consumo, estamos hablando de soles. Entonces, vamos a estandarizar esos datos, ¿no? Vamos a estandarizar los datos. Voy a poner acá estandarización de datos y vamos, voy a renombrar, voy a utilizar otro objeto, le voy a poner zdata, por ejemplo, y voy a utilizar un comando que es el comando scale, que me va a ayudar a hacer esa estandarización. Cuando uno quiere estandarizar unas variables, no esa variable, le restas la media y la divides entre su desviación estándar. Entonces vamos a estandarizar las variables que se encuentran en ese data frame o tabla que se llama data, pero no vamos a estandarizar pues el código, ¿no? Ni el género, ¿no? Solamente las variables que necesitamos utilizar para la segmentación, que se encuentran desde la columna 2 hasta la columna 4. Esas son las variables que vamos a estandarizar. Entonces le doy control enter aquí, voy a dar un head a zdata, ¿no? Control enter, y ahí ya tengo la data estandarizada. Es la variable menos la desviación estándar, ¿no? Menos la media entre su desviación estándar, ¿no? Ya tenemos los datos estandarizados, están ya en la misma escala, entonces sobre ellos vamos a hacer la segmentación y posterior a ello, ya cuando tengamos la segmentación, vamos a hacer también, que es importante y es lo que nos piden, ¿no? El problema es caracterizarlo, ¿no? Entender a cada grupo. Entonces, voy a añadir estas variables estandarizadas a la data original, ¿no? Le voy a poner data 1, cbint, voy a hacer una concatenación con cbint,
CV de columnas, ¿no? Y va a ser una concatenación, utilizar la data. Recuerden que el data es la data original, ¿no? Si yo veo acá data, ¿no? Le voy a dar un head, nuestra data original. Con el comando head vemos los 6 primeros registros. Uy, ahí lo corrí. Esto, lo voy a poner acá, ¿no? Es la data original. Entonces, a data le voy a añadir las variables que había creado en el zdata, ¿no? Entonces, voy a ponerle otras variables, otro nombre, zedat, zedat, de acá, zdata, de zdata voy a tomar la primera variable, aquí voy a ponerle z, estoy tomando de esta información la primera columna, ¿no? Que es esta. Pero si yo hago la concatenación directa, se van a confundir las dos variables, van a decir, van a haber dos edad, ¿no? Entonces le estoy renombrando como zedad, tomando la primera columna de esta matriz que tiene datos estandarizados, ¿no? Entonces, y así. Entonces voy a añadir la otra columna, acá para que se vea, y la última columna. Entonces acá le voy a poner dos, la segunda columna y la tercera columna que tiene que ver con antigüedad, antigüedad, y acá consumo. Ok, entonces, esta data 1, vamos a darle un head de data 1, y entonces teníamos la data original, ¿no? Que tenía ID, edad, consumo, antigüedad y género, sexo, y hemos añadido las otras variables que están estandarizadas. Listo. Entonces, como ya tenemos ya la estandarización, ya hemos hecho el análisis exploratorio, ¿no? La estandarización, vamos a crear ya los clústeres, ¿no? Vamos a la metodología de clúster, ¿no? Clustering. Ok, entonces, aquí vamos a generar un modelo, le vamos a poner modelo Camins, le voy a poner un nombre cualquiera, ustedes le pueden poner cualquier nombre, y acá voy a utilizar el comando Camins, ya, y acá la data 1, ¿no? En la data 1, en las columnas, de las columnas 6 al 8, ¿no? De las 6 a la 8, son 8 columnas. No se hacen sobre estas, se hacen sobre las estandarizadas. Si tuviéramos una data con la misma escala en todas las variables, de frente utilizaríamos las mismas variables, ¿no? Pero acá hemos estandarizado. Entonces, el 6, 2.8, tenemos la información ahí. Y acá, a priori, le voy a poner un número de grupos a esta información. Entonces, le voy a decir que sean 3 grupos. ¿Ok? Entonces, modelo Camins, voy a ejecutarlo y ya tengo el modelo Camins. Entonces, eh, acá voy a llamar al modelo Camins que cree modelos. Mira, salí de error, porque acá dice modelo. Mira, pues sí existe. Control Enter. Entonces acá hay información, ¿no? Que nos da al haber aplicado la función Camins, ¿no? Por ejemplo, estos son los famosos centroides. Si yo agarro toda la, a este, a todo el clúster 1, ¿no? Y solamente del clúster 1 calculo una media de ZEDAT, ese es el valor, ¿no? Igual a todo el clúster 2,
saco la media de Z edad, me va a salir esto. Claro, pero estos son datos que no son todavía interpretables porque está estandarizado, ¿no? Entonces, eso se tiene que aplicar luego cuando tenemos los datos ya, los datos originales. Entonces, luego otra información importante que tenemos aquí es que tenemos la pertenencia a cada clúster, ¿no? Recuerden que es una información de 50 datos para que se pueda ver aquí. Entonces, con eso decimos que la primera observación, esta primera observación le corresponde al clúster 1, ¿no? La segunda observación, el segundo ID, también está en el clúster 1. La tercera observación va a estar en el clúster 3, ¿no? Y así sucesivamente. Quiere decir que el individuo 50, ¿no? Está agrupándose en el clúster 3. Esta es una medida muy importante, ¿no? Porque nos dice cuán bien segmentados están tu conjunto de datos, ¿no? Cuanto más cercano al 100% es mucho mejor, ¿no? De 60 a 70 es regular, de 70 a 80 es bueno y más allá de 80 es muy bueno, ¿no? Y el cálculo que vemos acá se refiere a las distancias que han sido calculadas, ¿no? Ya sea las distancias, cuanto más el numerador sea mayor, ¿no? O sea, esa distancia entre grupos sea mayor, vamos a tener un mayor también valor en, eh, en este indicador general, ¿no? Nos conviene que los grupos estén más alejados, ¿no? Por ende, va a haber mayor distancia. Acá tenemos un 57.7% y luego ya está una descripción de todos los componentes que ha creado esta función Camins. ¿Ok? Entonces, a priori, cuando hemos puesto tres grupos, hemos obtenido alrededor de un 58%, ¿no? De porcentaje de clasificación. Entonces, también es importante ver cuántos casos tenemos por cada clúster, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos tres clústeres, pero pónganse pues que en un clúster de los 50 datos que tenemos haya un solo caso. Entonces, es posible que no hayamos hecho un análisis exploratorio correcto, ¿no? Porque ese es posible que sea un punto atípico, ¿no? Es importante ver que en cada clúster haya un número representativo, ¿no? Al menos un 5% de los casos del total para considerar ese clúster que sea importante, ¿no? Entonces, podemos ver aquí, ¿no? Podemos ver la cantidad de elementos en cada clúster, ¿no? Porcentual, acá, cantidad. A clúster, ¿no? Y acá podemos ponerlo de manera, podemos poner modelo Camins, que existe, y acá le voy a poner el size, control enter. Entonces, ¿qué me está diciendo? En el grupo 1 hay 11 individuos, ¿no? 16 en el grupo 2 y en el grupo 3, 23. Pero recuerden que tenemos que verlo de manera porcentual, ¿ya? Entonces, simplemente tomamos el K6 que tenemos acá, vamos a dividirlo entre n-row, el número de datos que tiene la data 1, y todo esto lo vamos a multiplicar por 100. Ya, entonces, aquí, listo. A ver. Entonces, el primer grupo contiene el 22% de los datos, el segundo el 32% y el tercero 46%, ¿no? Al menos sí es un grupo que no es representado por puntos atípicos, ¿no? Son agrupaciones. Supera el 5%. Entonces podemos proceder, ¿no? A seguir revisando la metodología y también ver qué hubiese pasado si nosotros, este es el clúster 1, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, voy a poner acá opción 2, voy a poner acá opción 2, y aquí voy a volver a correr el modelo, ya voy a volver acá a correr el modelo, y en el modelo le voy a poner pues acá, cambiar el nombre, y acá en vez de 3 grupos, le voy a poner 4 grupos. Le voy a poner 4 grupos, lo voy a ejecutar.
¿Ok? Entonces aquí nuevamente estoy viendo, ¿no? Que la agrupación ahí ya varió un poco, ¿no? El primer clúster pertenece la primera observación pertenece al clúster 2, ¿no? Y así sucesivamente. Y acá estamos viendo que el porcentaje de clasificación ha mejorado acá casi a un 65%, ¿no? Teniendo 4 clústeres, ¿no? Y quizás poniendo 5 también pueda mejorar, pero es importante también que vaya de la mano con el número en cada grupo y también con algo muy importante que lo vamos a ver un poco más adelante, que es la caracterización. Porque puedes tener 4 o 5 grupos, pero si entre ellos no hay mucha diferencia, ¿no? Hablando, ya este es el grupo más joven, que tiene esta característica, entonces es mejor reducir ese número, ¿no? Y llegar a un número que sea más estratégico. Entonces, acá estamos viendo que ha aumentado el porcentaje de clasificación, ¿ok? Y vamos a ver si también podemos ver la cantidad de casos que hay por cada uno de estos grupos, ¿no? Que se han formado luego de hacer con 4 clústeres. Entonces, acá le voy a poner 2 y vamos a ver cuánto nos sale. Ok, entonces acá es el 38%, 20%, 26 y 16%, ¿no? Esta clusterización con 4 grupos nos lleva a grupos que aún son representativos, ¿no? Y por último vamos a una opción 3. Vamos a una opción 3. Vamos a una opción 3. Acá lo voy a cambiar. Y acá lo voy a poner 5. Vamos a ejecutar. Por ejemplo, acá también vemos la distribución de los clústeres, ¿no? Y acá ha aumentado un poco el porcentaje de clasificación, ¿ya? Más notable incluso, ya es una clasificación, eh, digamos, más diferenciada, ¿no? De los grupos o esas distancias. Y estamos viendo que aún supera el 5%, ¿no? En las casuísticas que hay dentro de cada grupo, el 22%, el 12%, ¿no? Y así. Pero vamos a ver lo que yo les comentaba, el tema de la caracterización, ¿no? Vamos a ver el tema de la caracterización. Entonces, vamos a añadir esas variables de agrupación a nuestros datos, ¿ya? Viendo variable de grupos a data, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer es en data 1, que ya tenía 8 columnas, ¿no? Las variables más las columnas estandarizadas, vamos a añadirle ello, ¿no? Entonces, le voy a poner un grupo 1, y aquí vamos a poner modelo, que no tenía nombre, ya, y aquí se queda con este valor, y voy a obtener los clústeres, y esto lo repito, control enter, listo, y voy a poner las otras 2 clasificaciones que hicimos también, voy a crear una variable 2 y 3, acá es 2 y acá es 3. Listo, entonces voy a correr estas 2 filas más que faltan. Y acá le voy a dar un head para ver qué hemos hecho con nuestra data 1. Control Enter. Se dan cuenta, le hemos añadido 3 columnas más donde están los clústeres que hemos realizado cuando hemos hecho el camino. ¿Ok? Listo. Entonces, ya tenemos esos grupos. Y lo que nos correspondería ahora sería caracterizar, ¿no? Voy a ponerle así, la caracterización. Ok, entonces vamos a utilizar acá un comando que se llama el comando aggregate. Vamos a utilizar data 1, porque me pasé de esto. Y aquí vamos a poner 2.4. Y luego de esto,
Si se dan cuenta, ya está distribuido los grupos, pero vamos a caracterizar sobre estas variables iniciales, porque esas sí se pueden entender al momento de sacar sus medias, ¿no? Etcétera. O sea, sobre las variables de edad, consumo y antigüedad. La segmentación se ha hecho sobre las variables estandarizadas y es correcto, pero para entender el comportamiento de cada grupo tenemos que recurrir a estas variables, que están desde la columna 2 a la 4. Entonces, vamos a ponerle un by, acá, list, ya un by list data 1, vamos a ponerle en este caso el grupo 1, y vamos a decirle que nos caracterice por la media, ¿no? Ok, entonces voy a preparar para los demás. Entonces, aquí, para grupo 2. Grupo 2, recuerden que tenía 4 clústeres y el grupo 3 tenía 5 clústeres. El grupo 1 tenía 3. Ok, vamos a correr. Y tenemos estos casos, ¿no? Estas casuísticas. Ok, miren, en la primera agrupación, por Camins, hemos tenido a priori 3 grupos, ¿no? Y acá tenemos cómo se comportan estos datos. Ok, lo voy a subir por un momento y comparar. Entonces, en esta primera agrupación, ¿no? Nosotros al momento de explicarlo no podemos decir grupo 1, grupo 2, grupo 3, ¿no? Sabiendo que son tarjetavientes, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, cuál es el grupo de clientes antes de ello, ¿no? Estos grupos sí son diferentes entre sí, viendo sus características. Ahí lo que estoy señalando. Por ejemplo, ven que el primer grupo, el clúster 1, es un grupo joven, ¿no? De clientes. Es un grupo joven de clientes. Generalmente cuando entras también al mundo de la banca, te dan tu tarjeta, ¿no? Dependiendo también de tu salario, ¿sí? No te dan una línea de crédito muy alta, ¿no? ¿No? También pues eres más cauto tal vez al usar tus consumos, debido a tu salario. Y acá también tenemos el tema de antigüedad. Son clientes que recién han entrado a esa cartera de clientes que tiene este banco, ¿no? Y el clúster 2 de esta primera segmentación, ¿qué nos puede decir? ¿Qué tipo de clientes son? Tal vez sean los clientes VIP, ¿no? Son clientes que tienen una línea de tarjeta alta versus las demás, ¿no? Tienen ya 5, casi 6 años de antigüedad con la empresa, ¿no? Y tienen 55 años aproximadamente, ¿no? Casi 56. Y después tenemos otro grupo que tienen 42 años, tienen más o menos un consumo de 3.300 soles, ¿no? Y tiene 3 años o casi 4 en la empresa, ¿no? En esa entidad financiera. Entonces sí estamos viendo que hay diferencias, ¿no? Sin embargo, ahí tenemos un porcentaje de agrupamiento, un porcentaje de clasificación de un 58%. Veamos cómo nos fue, ¿no? Con la agrupación con 4 clústeres. Esta agrupación versus la primera, ¿es un poco más clara o es redundante? ¿Cómo la ven aquí? ¿Buena opinión por ahí? El grupo 1 y el grupo 4 podrían parecerse, ¿no? Excepto solamente una variable, porque prácticamente sí se parecen mucho con la variable edad y antigüedad. Podría ahí haber no una necesidad de tener 4 grupos, ¿no? Podríamos pensar ello también. Y para esta agrupación, ¿no? Esta segmentación que hemos hecho final de 5 clústeres, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podríamos decir para esta agrupación?
No, los leo por ahí. Vemos diferencias o no. Acá me dicen que la 1 y la 5 se parecen, ¿no? Podría ser por ahí en la edad, tal vez, ahí, ¿no? Podría ser, ¿no? O sea, a diferencia de la primera agrupación que sí nos dio un poco más de claridad en cuanto a describir a los grupos, ¿no? Tal vez incluso la 4, pero la 5 ya está comenzando a tener unos patrones un poco más diversos, perdón, similares en algunas variables, y ahí hay que decidir también, ¿no? Hay un número teórico de grupos que te lo recomiendo, una metodología que se llama el codo de Yambú, ¿ya? El codo de Yambú es un gráfico, ¿no? Donde en el eje X, ¿no? Va el número de clusters y por cada iteración que haga se va alojando un error al momento de clasificar a cada uno de los individuos, ¿no? Entonces, cuando ya ves que ese error de clasificación comienza a estabilizarse, es un corte, ¿no? De manera de un codo, que te puede dar a luces, ¿no? De elegir cuántos clusters teóricos se podría usar. Sin embargo, así el código de Yambú te diga, ¿sabes qué? Utiliza 4 clústeres porque ya comienza a estabilizarse, ¿no? Y tú a priori pusiste 3, te dice 4. Y preguntas al área de marketing con finanzas, dicen, no, no hay plata, tenemos que hacerlo con 3. Entonces, ahí es importante, más allá de lo que te pueda decir una técnica, siempre combinarlo con otras opiniones y ver cuál va a ser esa estrategia de marketing en la cual quieran aplicar, ¿no? Tal vez quieran solamente 3 segmentos y bajo 3 segmentos se comienza a explorar la cartera para generar algunas campañas comerciales o de fidelización. Eso es muy importante, ¿no? No irse solamente a la parte teórica, que es un apoyo, sí, pero la decisión final va a ser la solución de negocio que se le va a dar a los clientes basado, ¿no? En estos productos y servicios y en las metodologías que estamos utilizando. Ok, entonces, ¿no? Más o menos para ver ello, ¿no? Vamos, no sé si nos queda un poco de tiempo, creo que sí. Entonces, hicimos la caracterización, ¿no? Vamos a ver si ahorita todavía creo que nos queda un poco de tiempo para ver el código en Embu aquí. Entonces vamos a ver el número teórico de grupos. Número teórico de grupos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, acá sí tenemos que hacer una iteración. Cuando tú segmentas, se clasifican todos, absolutamente toda la data. Entonces, tú estás ingresando la información y se van a segmentar todos los datos. Cuando tienes un volumen de datos muy grandes, puedes recurrir a muestras, ¿no? Sin embargo, es una referencia porque tú vas a querer segmentar a toda tu cartera de clientes, ¿no? Por ahí. Bueno, aquí ya voy a inicializar un vector con valores nulos y acá le voy a dar perdón, null, y acá le voy a dar máximo. Y voy a poner 20 iteraciones, 20 veces que se haga el camino. O poner 10, 20, 50, ¿no? Pero ya se va a ver eso en el gráfico. Acá voy a hacer una iteración, un for, ya voy a hacer un for aquí, y acá voy a poner i in 1, 2.1, 2 puntos, Kmax, que es 20, cierro, y aquí el cuerpo de la iteración, ¿ok?
errores. Ya, entonces aquí vamos a poner en igualdad. Y aquí le voy a poner un tamins. Quiero que se genere de data 1. Entonces, la columna 6 al 8, donde están las estandarizadas. Ajá, y aquí está bien. Ujú. Y luego los centers, ahí. Y acá, mm, debería salir sin problemas, errores. Within centers, dato 1, 2, acá también hay 2. Ya, ahora vamos a deshacerlo. Ya, ahí están los errores. Al haber generado 20 veces la segmentación, vamos a hacer el gráfico. Plot 1, 2 puntos, max, errores. Vamos a graficarlo. Vamos a hacer un gráfico de tipo burbuja. B por eso está acá. Ujú. Y vamos a ponerle eje, labels. Algo sencillo nomás está aquí. XLab, cantidad de clúster. Y el otro parámetro, ILAB. Y acá voy a poner suma de error. ¿No? Error. Y vamos a poner un título. Articulito. Vamos a ver. ¿Dónde sale? Ya. Bueno, acá tenemos la información. Está en la suma de los errores. Cada vez que se van generando las iteraciones, se ponen en grupos, ¿no? Al momento de iterar. Y vemos pues que sí hay un salto brusco aquí, luego vemos acá otro salto, pero acá ya comienza a estabilizarse, ¿no? Podríamos decir que con el K4, ¿no? Con el K4 ya comienzan estos pequeños saltos ya no son relevantes. O sea, ¿qué te quiere decir? Que el mismo individuo va a volver a ser clasificado en el mismo grupo. Todas las iteraciones posteriores que se vuelvan a hacer. ¿No? Entonces, podría acá recomendar un K igual a 4. Sin embargo, como les dije, ¿no? Dependiendo de un presupuesto que te dé finanzas, dependiendo la etapa de fidelización que tengas con la empresa, que a veces dicen, no, la estrategia de marketing va para 3 grupos, no para 4, ¿no? ¿Por qué? Porque hay costos diferentes también que se tienen que hacer para cada clúster, ¿no? No es lo mismo hacer campaña de fidelización para un cliente VIP que para un cliente que es clásico. Los clásicos son de mayor proporción todavía, ¿no? Entonces, no es así nomás que tenemos que decidir basado en un algoritmo solamente. Tenemos que entender el negocio, juntarnos con el cliente interno y recomendar cuál sería la mejor opción de la segmentación. ¿Ok? Entonces, nos quedamos con la opción de cuatro clústeres, ¿no? La voy a volver a caracterizar. Es esta. Y tenemos ahí los casos. ¿Ok? Entonces, vemos que tenemos 4 grupos, ¿no? Tenemos un grupo muy joven,
¿no? Que tiene una línea, un ticket promedio de 1.900 soles aproximadamente, tiene casi 2 años de antigüedad. Y también tenemos otro grupo un poco más mayor, ¿no? Que tiene 42 años, 3.100 soles de consumo, ¿no? Y una antigüedad de 3,5 años aproximadamente. Y así podemos ir caracterizando los grupos, ¿no? A veces le pueden poner clientes plata, oro, platino, ¿no? Para entender mejor el consumo de estos datos. Recuerden que al final tenemos que democratizar los datos, ¿no? Y se tiene que también hacer un glosario de negocios para que otras áreas puedan entender lo que se está creando, ¿no? Ya sea en el área de inteligencia comercial, ¿no? Etcétera. Se crea esta segmentación y todas las unidades de negocio de la empresa tienen que conocer estos datos, ¿no? Y eso este, estaría a cargo de un data owner, ¿no? Un data steward, un data owner. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos simplemente para conversar un poco de lo que sería el siguiente caso, eh, a manera de conversatorio, ¿no? Y también algunas recomendaciones de las cosas que yo he podido ver. Tenemos poco tiempo. Mm, a ver, le voy a poner 5, ¿no? Ya. Bueno, entonces, por ejemplo, un caso de cobranzas, ¿no? Eh, en los bancos, en microfinanzas, ¿no? Siempre tienen un área de riesgos. Entonces, el área de riesgos se encarga justo de medir, ¿no? De alguna manera que un cliente que tú quieres captar, un prospecto de cliente que quieras captar y que entre a tu cartera sea el menos riesgoso posible en el sentido del pago, ¿no? Y de otras variables también que son importantes cuando se mide el riesgo, ¿no? Porque hay un riesgo, no solamente el riesgo de crédito, ¿no? Etcétera, pero hay otros tipos de riesgo que se miden también. Pero en la etapa de este tipo de créditos, ¿no? Estos créditos que se le dan, por ejemplo, a un perfil de cliente microempresas, ¿no? Una gestión de riesgos, ¿no? Se divide en estas etapas. Tienes admisión, seguimiento y cobranzas. Tú admites al cliente, ¿no? Y cuando admites al cliente hay varios indicadores y componentes claves que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Para la medición. Y detrás de todo ello hay explotación de información, hay que hacer técnicas de machine learning, ¿no? Etcétera. Entonces, por ejemplo, en una etapa de admisión se tiene mucho lo que son los scores de admisión, buró, ¿no? Donde a través de un conjunto de variables uno puede saber si el prospecto del cliente que va a entrar a tu cartera va a pagarte o no, va a entrar en default en los próximos meses, ¿no? De ahí se define una ventana de tiempo de acuerdo al tipo de crédito que se esté ofreciendo en esa entidad financiera. Hay modelos de sobreendeudamiento que también son scores. Es importante, por ejemplo, también considerar la calificación de la Superintendencia de Banca y Seguros, y hay variables de admisión que son muy importantes tomarlas en cuenta, ¿no? Cuando uno, al momento de entrar, ¿no? A una empresa, ¿no? Es importante sobre todo leer el reglamento, una empresa financiera, el reglamento general de créditos, ¿no? Ahí comienzas a ver muchas variables que te pueden ayudar a formar o a realizar un modelo score, ¿no? Como son, pues, por ejemplo, puede ser el número de pendientes, número de entidades que tenga el deudor, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, no es solamente, voy a hacer el algoritmo, ¿no? Es importante documentarse cómo es el proceso de admisión, ¿no? Qué variables tengo, qué variables externas necesito, ¿no? Etcétera, para enriquecer ese poder predictivo también. En la etapa de seguimiento es ya cuando el cliente tiene ya un tiempo en tu cartera, ¿no? Y ahí se hace un seguimiento de su mora, o sea, su comportamiento de pago, ¿no? Si paga a tiempo o no, una mora real. Hay herramientas de visualización que te ayudan a venir indicadores de cosechas, por ejemplo, ¿no? Es hacer un seguimiento desde el momento que se desembolsó el préstamo, ¿no? Cómo va ese préstamo con respecto a sus días de atraso, a su mora. Hay un tema de provisiones, ¿no? Las provisiones son como un colchón que tiene la entidad financiera para, si en caso el cliente no pagara, ¿no? Se destina un porcentaje de ese préstamo a las provisiones. Hay indicadores globales de riesgo, ¿no? Como el ratio capital global, el costo de riesgo.
Y acá también se pueden hacer segmentaciones de una probabilidad de default, ¿no? Que sale una probabilidad de default, sale también de un modelo, un score comportamental. Entonces, si se dan cuenta, en toda un área de Risk Analytics, metodologías de análisis de riesgo, se puede utilizar mucho técnicas de Business Analytics, de Machine Learning, ¿no? De Business Intelligence también, porque se hacen muchos dashboards. Pero nada de esto, como les digo, no tendría sentido si no se va a aplicar como solución al negocio, ¿no? Continuando con este proceso, tenemos, por ejemplo, el tema de las cobranzas, donde tienes indicadores de efectividades por tramos de atraso. Hay unos indicadores de castigo y también se hacen segmentaciones que ayuden al área de cobranzas cuando vas a hacerle el cobro al cliente, ¿no? A gestionar mejor su cartera de cobradores, ¿no? Porque las entidades financieras manejan ya sea una fuerza de cobro interna de su propio equipo o eh, contrata, ¿no? A cobradores externos, a empresas de cobradores externos, ¿no? Que le ayuden a hacer una cobranza un poco más rápida y efectiva. Entonces, para evitar obviamente que se incremente la mora, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, nosotros podemos aplicar estas técnicas, ¿no? De segmentación en esas etapas de gestión de riesgo. Y cuando uno hace una segmentación, por ejemplo, en cobranzas, ¿no? Consideras, pues, variables que, bueno, son varias variables, no puedo comentarlas mucho, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el número de reprogramaciones que tenga el cliente, ¿no? Puede ser eh, el número también, si se le ha condonado la deuda, ¿no? Hay varias características que tú puedes considerar para saber si ese cliente va a ser efectivo en el momento del cobro, ¿ok? Se utilizan alguna metodología, puede ser medias, ¿no? Y luego ya se tienen segmentos, ¿no? Yo he puesto números, digamos, números de una cartera, por ejemplo, de 68.500 créditos, ¿no? Y se van a definir en 4 segmentos. Entonces, una vez que ya se aplica la metodología, se tienen los segmentos, ¿no? Ya uno pueda aplicar una estrategia de cobranzas, ¿no? Y se tiene una matriz de cobranzas donde, por ejemplo, ya tienes los segmentos, tienes el monto que tú quieres recuperar, ¿no? Y se comienza a hacer una estrategia de hacer una cobranza temprana, una cobranza intermedia y una cobranza tardía. Y esto es complementado también con un modelo score de cobranzas, que también se asocia a una probabilidad de cobro, ¿no? Generalmente los que están en rojo, si te deben más y que ya tienen unas características de no pago, entonces mandar a una fuerza de cobranza o recuperadora, vas a tener muy poca efectividad, ¿no? Lo ideal sería comenzar con las áreas verdes o amarillas, ¿no? Al momento de hacer esa gestión de cobranzas en esta empresa microfinanciera o también en banca. Bueno, eso es todo, querido público de Relay. Muchas gracias, Jacqueline, por tu exposición. Ha sido en verdad muy buena y nos ha dado bastante información. Hay algunas preguntas en el chat, si te las... Les dejo ahí, ya, está bien, ahí les dejo alguna bibliografía también para que puedan verla. Muchas gracias. Vamos a compartir luego el material. Eh, Primero vamos a hacer las preguntas. La primera pregunta se contestó, me parece, mientras exponía sobre lo que era el método del codo. Ujú. Pero aquí se coloca que si hay algún criterio para elegir el número de grupos o también se basa en la edad que se tenga. Creo que sí expusiste un poco, pero si quieres puedes ahondar más en la pregunta. Como te decía, como les decía a todos, ¿no? La teoría es muy importante, soporta una parte, pero de nada te sirve si te dan un presupuesto específico, por ejemplo, ¿no? Y tienes que combinar eso, ¿no? Con lo que has tenido, ¿no? Te pueden salir 4 o 3 y te dicen, no, realmente tenemos para gestionar 3, ¿no? Entonces tienes que irte por los 3. Sí, 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 habías mencionado. Gracias por la respuesta. Había otra pregunta que ¿es posible que datos erróneos estén presentes en el proceso de clustering si antes se hizo una limpieza de datos? No, ya no podrían haber, porque justo has hecho la limpieza de datos. Lo que puede haber es un tema de correlación, ¿no? Que por el tiempo no se ha visto, porque hay variables que
prácticamente, por ejemplo, si hubiésemos quitado, no sé, se me ocurre antigüedad, ¿no? Tal vez hubiésemos tenido una mejor clasificación con solamente esas dos variables, ¿no? Entonces puede haber un tema de correlación y cuando se tienen más variables todavía se tiene que hacer una transformación previa de componentes principales donde agrupas las variables y luego de agrupar las variables ya se convierten en componentes y con esos componentes recién haces la segmentación, ¿no? Entonces, para evitar el tema de las correlaciones, ¿no? Cuando ya tienes más de 10 variables, puede pasar mucho más el tema de las correlaciones. Está bien, muy interesante. Aquí preguntan también si hay una cantidad mínima de datos que se requiera para realizar el análisis de clustering. Mira, para cualquier análisis de Machine Learning, cualquier análisis, siempre es bueno tener un n mayor a 30, ¿no? O sea, 30 es lo mínimo que se podría tener. Se debería tener más. Es bien complicado no inferir acerca de una población con muy pocos datos. Mm, ok, está bien, muchas gracias por las respuestas. Esperemos de que todos ya tengan claro sus dudas o hay alguna duda que presenten. Pueden hacerla por el chat. Mm, bueno, me parece que eso es todo. Muchas gracias, Jacqueline, por tu participación. Ha sido de verdad muy buena la charla. Ahora voy a presentar lo que sería los anuncios. Tenemos algunos anuncios por parte de la comunidad. Ujú. Un momento. Ana, hay una pregunta justo acaban de hacer. Uy, a ver. Ah, ahí. 26 puede ser una cantidad mínima para hacer clustering. No, no es N30, ¿no? No Mm, sé qué tipo de estudio, porque es bien complejo que tenga tan pocos datos. mm, claro. Sería Habría. verlo, ¿no? Porque Mm. es raro ver tan pocos datos. Será, no sé, ni siquiera con una empresa nueva, ¿no? Pero sería que lo comente qué industria es. ¿Y podría comentar, María José Juárez, sobre el tema para saber si se podría haber una posibilidad? Tal vez yéndose por el lado de investigación de mercados, ¿no? A lo mejor ahí pueda haber un tema de algún cuestionario, una encuesta, o una entrevista a profundidad, porque por ejemplo las entrevistas a profundidad no son tan masivas. Escoges algunos exalumnos, por ejemplo, que hayan llevado un diplomado y quieras lanzar una maestría, ¿no? Y decir qué te pareció, y en la mesa tal vez hayan 8 o 10 personas, 20, ¿no? Sin embargo, los estudios de mercado son siempre un complemento a la analítica avanzada que se tiene, ¿no? Bueno, me parece que eso responde bastante bien la pregunta. Ahí está. Eh, Tiene 12 variables con 26 filas por cada una. ¿Podría ser apta para realizar un agrupamiento? No, no. Es que tienes muy pocos datos, o sea, prácticamente pueden ser, incluso te pueden tocar que una sola persona, servicio, ¿no? Lo que estés analizando pertenezca a un solo clúster. Entonces, ¿cómo haces la gestión? Si es cliente, no sé, ¿cómo haces tu gestión regular del ciclo de vida del cliente? Si es admisión, seguimiento y retención, retener solamente a uno, gastar esfuerzos, hacer dípticos, hacer campañas para retenerlo. ¿Cómo haces la campaña para retener a un solo cliente que tenga una sola característica específica? Deja de ser relevante incluso para las estrategias de marketing. Responde que muchas gracias. Creo que ya le quedó bastante claro lo expuesto. Sí, ha estado muy buena la explicación. Mm, Ok. ujú. Ok, gracias Jacqueline por, de nuevo reitero, por la charla. Ha estado muy interesante y también la discusión y las respuestas que has dado. Que solamente que nos has mencionado que no solamente es importante la analítica, sino también el presupuesto que se tenga. Am, yo tendría una pregunta con respecto a ello también.
por ejemplo, ha habido esto de que se hacen burbujas económicas. ¿Tendría un poco que ver, o sea, la analítica hace, podría prever esto como que no se generen estas burbujas, digamos, de que se inflan los precios y luego ya deja de haber confianza en los bancos y entonces es donde ahí algunos quiebran en este caso? Eh, no puede prever eso porque eso es analítica prescriptiva. O sea, Mm. la estadística se divide en descriptiva, predictiva y prescriptiva. O sea, la prescriptiva necesita de la predictiva para poder hacer las acciones. Pero justo también, por ejemplo, eso, lo que tú me hablas es un caso muy típico de la pandemia, ¿no? En la pandemia, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que ingresé a trabajar en época de pandemia a Caja Los Andes, en junio de 2020, a hacer una etapa pues que era álgida en esta etapa. Teníamos en ese momento el 45% de nuestra cartera reprogramada, o sea, los clientes no podían pagar. Entonces, la Superintendencia de Banco y Seguros nos pedía, pues, de alguna manera poder medir el riesgo, o sea, tener un anticipador, algo así como tú comentas, de saber qué tan realmente endeudada está tu cartera. No solamente por medir que ya, o sea, está tan atrasada, sino como un estrés a esa variable de mora, ¿no? Teniendo factores que te puedan prever eso, ¿no? Por ejemplo, y te daban una serie de variables, por ejemplo, si tú tienes en tu cartera clientes que son empresarios de hoteles, en pandemia tienen viven en un hotel, por ejemplo, ¿no? O relacionadas al turismo, bien complicado que en pandemia haya eso, pero en la cartera de Caja Los Andes no teníamos microempresarios dedicados que tengan su hotel y que hayan quebrado y por eso no nos pagaban. No teníamos ese tipo de clientes, entonces esos factores no aplicaban. Entonces, uno, aplicar, la superintendencia sabía de que un modelo predictivo no te podía ayudar porque necesitaba una referencia pasada para predecir lo que estaba pasando, pero era un dato muy atípico el contexto que teníamos. Entonces, nos pidió que hacer una segmentación y nos dio algunos lineamientos que algunos pueden aplicar y algunos no, como es esta variable. Y adicional a ello, nosotros también pusimos algunas variables que para nosotros son importantes, que es el tema de la ruralidad, por ejemplo, ¿no? Tenemos casi el 50% de la cartera de Caja Los Andes es rural, entre urbana y rural, 50% urbana y la demás rural. Y eso, por ejemplo, sí nos afecta, porque sí nos afectaba, ¿no? Porque los clientes pues estaban muy lejos al venir a pagar a las oficinas, ¿no? Es un cliente muy de pueblo que no utiliza un aplicativo móvil, entonces eso también puede ser un factor a que no haga el pago, adicionado a la pandemia que no podía salir. Entonces, la analítica predictiva ahí en eso no te ayuda, pero sí te podría ayudar esas técnicas de segmentación basado en características externas que un ente como en ese caso pues la superintendencia o el conocimiento de ese sector te ayuden. Wow, muy interesante. Gracias por la respuesta. Claro, entonces la predictiva no, pero estas ¿No? segmentaciones Esto sí te podrían. puede ayudar. Y Mm. segmentamos la cartera y era muy parecido a la mora, o sea, me acuerdo que la mora en ese momento era 24%, que es bien alta. O sea, la mora regular de una entidad financiera microempresa que esté sana debería ser entre 5 o 6%, ¿no? Más o menos. ¿Qué quiero decirte? Que de 100 clientes tú aceptes entre 5 a 6 clientes morosos. Pero en épocas de pandemia, o sea, cuando yo entré a trabajar dije 24% casi me muero. Dije, nunca había visto una mora tan agresiva, ¿no? Que luego de un año ya se llegó a reducir casi al 14, 13%, pero como te digo, hay factores que no se controlan porque haces metodologías de cobro, ¿no? Es porque tienen que haber otras características que te ayuden a, mm, a controlar ese riesgo, ¿no? Que tienes externo, con factores externos. Mm. Está bien, gracias por la respuesta. Muy útil y interesante. Ahora sí voy a continuar con los anuncios. Y muchas gracias, Jacqueline, por tu exposición. Em, bueno, ahora sí, con respecto a los anuncios,
tenemos a lo que sería de que hay convocatoria de ponentes, entonces si saben programar en R, les gusta enseñar o tienen un proyecto desarrollado con R, se pueden animar y participar de nuestra comunidad enseñando y compartiendo conocimiento. También hay un evento que sería Latin R. La información sobre el evento está en la página. Es un evento que es del 18 al 20 de octubre. Y bueno, muchas gracias por asistir y esperemos les haya sido muy útil la charla. Queremos tomar una foto para el recuerdo. Un momento ahora voy a dejar de compartir. Y por favor, gracias Jacqueline por estar con la cámara encendida. Por favor, los que puedan enciendan sus cámaras. Mm, yo voy a bueno, no tengo cámara ahorita, así que yo voy a estar así. Por favor, los que puedan, ahí está. Se pueden ver un momento. Ay, hay una manera, creo que de ponerlo en mosaico, ¿no? Ahí está, Gallery, creo. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Ya, chicos, ahorita voy a tomar la captura de pantalla. Sí, está perfecto. Gracias a todos por participar en el evento. Eh, bueno, nos podemos ir No quieren retirando. irse, no quieren irse, creo que quieren una repetición, pero va a haber, voy a tener otra participación gracias a R Ladies de acá un mes creo, donde ¿Mm? ahí voy a hablar de roles en la gobernanza de datos y les puede ayudar mucho porque a veces uno no sabe si es Data Science, Business Analytics o es arquitecto de datos y en qué fase de toda la gobernanza está o cómo puede aportar, ¿no? Les podría ayudar mucho en hacia dónde quieren ir o dónde están, ¿no?